Buenos días. Continuamos con nuestra jornada de conferencias en estos 2 días, 28 y 29 de agosto del 2025. La siguiente conferencia corresponde a el comisionamiento de sistemas fotovoltaicos. Reiteramos, por favor, mantener los micrófonos en silencio y únicamente a personas autorizadas en el conversatorio se les dará autorización en el momento permitido. Hay que de todas formas levantar la mano. Muchas gracias. Por favor, continuamos. Y por otro lado, pues me dediqué también a la capacitación, sobre todo en sistemas fotovoltaicos, que es muy fuerte, y yo creo que tenemos más de 300 cursos impartidos en 10, 15 años. Y también soy perito por colegios de ingenieros de Guadalajara y de México en sistemas fotovoltaicos. Pues en resumido, esa es mi experiencia. También en el año de 2011 me otorgaron la medalla John D. Puy en ANSE por mi dedicación a los temas fotovoltaicos. Pues bien, esas son un resumen de mis actividades, Alberto. Muchas gracias, ingeniero. Sí, contamos con el honor pues, de tenerlo acá en estos conversatorios y pues queremos anunciar que en el mes de octubre, finales, última quincena de octubre, vamos a dictar un curso posiblemente con el ingeniero Esteves virtual, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ya específico y con más de 16 a 20 horas de capacitación, con el propósito de generar pues autoridades de comisionamiento. Bueno, ingeniero, pues tenemos acá la conferencia. Por favor, le cedo pues, la transmisión para que usted, por favor, haga su presentación. Bien, entonces me arranco. Vamos a hablar sobre el comisionamiento en un sistema fotovoltaico, pero de generación distribuida. Mi presentación ya la hicimos y la tabla de contenido para esta presentación va a ser primero una introducción, luego por qué el comisionamiento en sistema fotovoltaico, cuáles son las normas de instalación, cuáles son las normas de comisionamiento, los estándares en desarrollo, una relacionada de la empresa SonSpec. Vamos a hablar en detalle de la IS 72446 y luego qué hay sobre el comisionamiento para sistemas en armamiento de sistemas de almacenaje de sistemas eléctricos. Pues bien, antes que nada, ¿por qué el comisionamiento? El comisionamiento no es únicamente una prueba. Eso nos dice Paul Toner, que es el CEO de Commissioning Assurers de Toronto, Canadá. Es una asociación de 4,300 miembros con 27 secciones. Algunas de ellas están por allá en Sudamérica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. Y nos dice desde la planeación y el diseño, tenemos que pasar por la construcción, evaluación hasta la operación, pero la operación debe ser como está previsto y debe jalar adecuadamente desde el primer día. Ese es nuestro compromiso. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve? ¿Cuáles serían los beneficios? Uno, la optimización del rendimiento, que nos asegure que los módulos, los inversores y demás componentes operan al máximo.
a su máxima capacidad y eficiencia desde el inicio. Luego que existe una reducción de fallas de mantenimiento, una verificación y pruebas previas de puesta en marcha detectan y corrigen problemas antes que impacte la operación del sistema. Que exista un perdón, cumplimiento ingeniero, normal. Perdón. Diapositiva nomás, no está moviendo las diapositivas, ¿no? Tiene que desplazar a la diapositiva 2, A ver, 3. no te escucho. Que tiene que mover las diapositivas 2, 3, porque estamos solo en la diapositiva 1. A ver, me regreso a la primera, mejor. No, a la segunda. Pase con el clic a la segunda diapositiva, tercera. Esa es la segunda, la primera es la portada. Esa es la Sí, segunda. Y esta es haga donde clic en la segunda, que congela la pantalla o qué. ya la corrí a la tercera. No vemos. Quítele No compartir la ve. en la parte superior derecha, quítele compartir la X ahí, quítele compartir. En la parte superior derecha donde dice compartir, quítele esa X, ahí piche la X. A ver, espérame. Estamos viendo solo la diapositiva número 1. Es donde está la introducción. No, ahí no, ahorita tenemos pantalla negra. Ahí. Ahí ya está la tabla de contenido. Sí, estamos en la diapositiva 3. Eso, ahora sí, ya. Ahora sí, porque ya. el comisionamiento, eso. Bueno, ok, Ahora sí entonces ya estamos bien. la voy a agrandar. Ok. Sí. Entonces, ¿por qué el comisionamiento? Comisionamiento no es únicamente una prueba. Sí, ya se ve completa. Sí, ya se ve. Ahí dice por qué bueno. el comisionamiento. A ver, el comisionamiento no es únicamente una prueba, es un proceso integral y estratégico que debe acompañar todas las fases de un proyecto de infraestructura, desde la planeación y diseño, pasando por la construcción, evaluación y hasta la operación, como está previsto. Esto nos lo dice Paul Turner, que es el CEO del Instituto de Comisionamiento de Aseguramiento de Toronto, Canadá. Es una institución privada de tercera parte donde a través de membresías están desarrollando sistemas de aseguramiento de calidad para muchas especialidades, y ya tienen secciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del comisionamiento? Para algo debe de servir esto. Primero y antes que nada, para la optimización del rendimiento, que asegure que módulos, inversores y demás componentes operen a la máxima capacidad y eficiencia desde su inicio. También que exista una reducción en fallas y costos de mantenimiento. Hay que verificar y las pruebas previas que se hacen a la puesta en marcha que detectan y corrigen problemas antes de que impacten en la operación del sistema. Por otra parte, también que dé cumplimiento a las normas que apliquen y sobre todo las de seguridad que garanticen que la instalación cumpla con los estándares eléctricos, las regulaciones locales que apliquen, las interconexiones a la red para reducir los riesgos legales, técnicos y seguros. Que exista una mayor vida útil del sistema, ya que al validar los componentes que funcionen correctamente y en condiciones adecuadas, evitan un desgaste prematuro y obviamente extienden la vida de la instalación, y también que sea una garantía de inversión y retorno financiero. El sistema bien comisionado genera energía, asegura cumplimiento de proyecciones financieras y el retorno de inversión planeado. Ahora, en específico, el comisionamiento para un sistema fotovoltaico conectado a la red, ese nos debe de indicar una información y documentación requerida
para ser entregada al cliente al terminar la instalación del sistema fotovoltaico. O sea, no nomás hay que diseñar, construir, operar, sino que se debe de probar y decirle al cliente, aquí están las llaves y aquí está la documentación para cualquier mantenimiento o problema que se presente en el futuro. En detalle describe las pruebas de comisionamiento, los criterios de inspección, cómo hay que revisar, qué instrumentos hay que usar y nuevamente la documentación para verificar la seguridad del sistema. Bien, al igual que los médicos, que cuando vamos a ver, lo primero que nos dice, pues, ¿dónde te duele? Y ahí donde te duele, pues vamos a tomar una radiografía para ver qué es lo que te duele. En los sistemas fotovoltaicos, lo primero que tenemos que tener, pues, es un diagrama unifilar mínimo, donde podamos identificar dónde están los módulos, dónde están los cajas de conexión, dónde está el inversor, dónde está la conexión a la red, y que para que así, al hacer nuestro procedimiento de comisionamiento, podamos decir si en la parte de arriba, con estos números que están marcados aquí, identificamos cada una de las componentes, y abajo con triángulos identificamos las partes de conexión, o sea, donde hay tuberías, donde hay alambres. Perdón, ingeniero, estamos en la diapositiva 4 todavía. Ay, me voy a volver a regresar. Vaya avanzando cuando vaya hablando. Voy a regresar hasta ahí. Ahí estamos en la 4, pero no pasa a la 5. Ahí está la 5. No, se ve negro. La 5, Entonces, la haga 5 clic con dice el mouse en la diapositiva 5, en los recuadros de la parte izquierda. a ver, Ahí, ahora, no, ahí haga clic. espérame, deja ansía, aunque Ahora sí, tiene que ya se hacer ve. clic. Ahora sí estamos en la 5. Ok, pero se ven pequeños, no se ven grandes. No importa, Pues, pero vamos bueno, a avanzar. ahí está la 6. ¿Ya cambió? Sí, sí, la 6 cambió. Bueno, entonces, o hago otro intento para pantalla completa, pero Eso es con la pantalla completa con el, el, el abajo. recuadrito que hay abajo, que parece como una copita. Hágale ahí. Eso, ahí Bueno. hágale clic. Ahí. Entonces, nuevamente, los beneficios del comisionamiento, digo, ¿para qué nos van a servir el sistema de comisionamiento? Para tener una optimización del rendimiento, una reducción de fallas y costos de mantenimiento, un cumplimiento normativo de seguridad, una mayor útil del sistema y sobre todo una garantía de inversión y retorno financiero. Que los sistemas estén bien comisionados hace que generen la energía esperada y aseguran un cumplimiento de las proyecciones financieras y el retorno de inversión planteado. Cambié la 7, ¿sí? No, ahí estamos en la 6. Haga clic en la 7. En la Sí, entonces 7. déjame regresar a la... Estamos en la A la 6 todavía. Ahora, haga a clic ver, ahí. ahí está Ahora la sí. 6. Sí. Si quiere, por favor, en donde dice compartir al lado derecho, hay una X. Espiche la X para que se agrande un poco más la pantalla. Oprima la X en compartir en la parte derecha. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Ya vamos A ver, en las 7. en la 7. Sí, señor. Bueno, voy otra vez con la pantalla completa a ver si ya no tenemos problema. Ok, vale. No, ahí vamos. A ver, ahí vamos. Ahí se están viendo las diapositivas en la parte izquierda, pero no importa. Tiene que hacerle clic en la copita, clic. Pero tal vez tiene usted otra pantalla y entonces se sale en la otra pantalla. Déjelo así,
Vaya a la diapositiva 8. 8. Bueno, a ver, ¿ya vieron a la radiografía? Eso, ahí está la radiografía, sí, señor. Bueno, entonces la voy a dejar ahí en la chica, así como está. Es indispensable al iniciar un comisionamiento, igual que los médicos, una radiografía del sistema. ¿Y cuál es la radiografía del sistema? Pues es un diagrama unifilar. Correcto. El diagrama unifilar es este. Este nos dice dónde están los módulos, dónde están las cajas de conexión, dónde están los desconectadores, dónde está el inversor, dónde están los seccionadores de corriente alterna y dónde está la conexión a la red. Y es muy importante también aquí saber en qué parte tenemos corriente directa y en qué parte tenemos corriente alterna. Y además, una sugerencia que con estos números que están arriba encerrados en un círculo, arriba mencionamos las particularidades de cada equipo, de los módulos, de las cajas de conexión, y en la parte de abajo, con una numeración en triángulo, las trayectorias y las características de los conductores y de las tuberías que unen cada uno de los componentes, y así cuando hagamos nuestro reporte o cuando encontremos alguna anomalía, es fácil identificar, pues en el dispositivo número 3 y en la canalización que está en el número 1 o 2 en triángulo. Entonces, es una forma donde podemos identificar básicamente dónde está nuestro reporte, los avances que tenemos y cómo vamos guardando nuestra información. Ahora, para eso tenemos que apoyarnos en la transparencia número 8, que dice en qué lineamientos nos apoyamos. Sí, ahí estamos. Sí, estamos mirando. ¿En qué lineamientos nos apoyamos? ¿Cuáles son los apoyos regulatorios? ¿O cómo queremos que sean esos apoyos? Que sean universales, que estén basados en seguridad, que estén reconocidos por las autoridades, que estén reconocidos por los aseguradores, porque son los que nos van a dar el respaldo para cuando hay algún imprevisto, y que sobre todo inspiren confianza a los inversores, que en este caso sería el cliente. Si lo vimos, y ahora vamos a ver específicamente cuáles son las normas de instalaciones fotovoltaicas. Es el slide 13. Sí, señor, ahí vamos. Estamos mirando. Ahí vamos. A ver, entonces eso es muy importante, porque hasta hoy en día las normas de seguridad en instalaciones fotovoltaicas que conocemos, para mí, la IEC 60364, esto es únicamente para la instalación del equipo, no es la de comisionamiento. Entonces, primero tenemos que hacer una buena instalación y cumplir con las regulaciones para instalaciones. Entonces, existe una regulación a nivel internacional de IEC, pero también en Norteamérica existe el famoso, que es la número 70 de NFPA. NFPA es la Asociación de Protección contra Incendios en Estados Unidos, y aparte de Estados Unidos, Canadá, en México también se utiliza, en Colombia lo utilizan, aunque únicamente como referencia, en Ecuador también, en Costa Rica también, pero en Chile tienen también su norma de instalaciones eléctricas, que es la NCH 14, en Colombia, pues ustedes lo conocen mejor que yo, es el RETIE 2, que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, y en Brasil tienen la ABNT 16690. Entonces, eso es lo que conocemos por aquí cerca. Entonces, en Europa y en Asia, pues debe haber también otras para hacer una buena instalación de sistemas fotovoltaicos. Ahora vamos a ver en especial en lo que corresponde a las normas de comisionamiento. Las normas de comisionamiento en sistemas fotovoltaicos, para mí, la base que hoy en día se utiliza en todo el mundo
es la IEC 62446.1. Es una norma específica de comisionamiento que define la información y la documentación requerida para ser entregada al cliente al terminar la instalación de un sistema fotovoltaico conectado a red, y nos describe las pruebas de comisionamiento, los criterios de inspección, la documentación esperada para verificar sobre todo la seguridad, y está escrita para sistemas fotovoltaicos conectados a la red que no utilizan almacenamiento de energía o que sean sistemas híbridos. Esto es muy importante porque pues, desafortunadamente no cubre los sistemas con baterías, y vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos para la seguridad de los sistemas con baterías. Ahora, esta norma está apoyada en otras normas de referencia que también son IEC, como es la 364, que ya la vimos más adelante, es la de instalaciones eléctricas, la 60891, que son dispositivos fotovoltaicos, la 61010, que son los requisitos de seguridad de los equipos eléctricos para medición sobre los instrumentos. Luego la 61557, que es la seguridad eléctrica en la red de distribución y cuáles son los equipos para ensayo, medida y vigilancia. La 61730 es la cualificación de seguridad de los módulos fotovoltaicos en específico. Y la 62548 para también el diseño de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, estas son las normas que respaldan a la norma de comisionamiento. O sea, tenemos que conocer las características para ver si esas características las está cumpliendo. Entonces, pero esta norma, que es internacional, en Europa ya se desarrolló una norma europea que está en vigor en la Unión Europea, y está en español, en francés y en inglés, y es prácticamente idéntica a la IEC, nomás que por cuestiones también de cada país, pues debe haber una norma que esté adoptada en el país. Entonces, aunque pues, la mayoría de los países, por no decir todos los países europeos, pertenecen a IEC, pues necesitan algo que sea, digamos, más propio. Entonces, ellos ya adoptaron la 62446 y dijeron que es la norma europea, pero es lo mismo. Por otra parte, en Estados Unidos también ya existe una UL 62446 y es una norma ANSI. ¿Qué quiere decir ANSI? Que es una norma nacional. Entonces, las normas nacionales quiere decir que son aplicables en todo el país y además se debe poder leer, o sea, cualquiera de nosotros puede accesar a esta norma, la puede ver, pero no la puede descargar ni la puede copiar. Si se quiere copiar, entonces ya hay que comprarla. Pero también es idéntica a la IEC 62446, nomás que nos dice que este documento proporciona una lista de diferencias nacionales contra la IEC. Por eso, en la diapositiva anterior les mencioné todas las normas de referencia de IEC que hay para la IEC. Entonces, lo que está haciendo esta norma de UL es cambiar esas referencias de IEC por referencias de normas UL. Y ya con esto, pues todo está ahora sí que en idioma americano, con normas americanas, y ya se puede hacer una certificación que cumple con una norma de Estados Unidos. Es también, acuérdense que alguien dice que business are business, las certificaciones cuestan dinero. Entonces, en vez de estar certificando con una norma de otro país, en Estados Unidos certifican contra una norma del país. Así está el asunto. Pero además en Estados Unidos también se han preocupado por desarrollar una certificación, una calificación para la mano de obra. Entonces existe un buró de practicantes o
electricistas, vamos a llamarles, especialistas en el comisionamiento y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Y en alguna parte la UL 62446 dice que las instalaciones deben de ser hechas por personal calificado por NACE. Entonces, con eso tenemos que, por un lado, debemos de utilizar productos certificados que cumplan con alguna norma, y por otro lado, debemos de utilizar mano de obra también calificada. Bien, por otro lado, yéndonos más para abajo en el mapa, tenemos que en México existe una MXJ 691. El único problema que tiene es del 2014. Entonces ya se quedó atrás y no está tal cual la 62446 en su versión más nueva. Pero en este momento se encuentra en actualización. Entonces esperemos que pronto se tenga, y entonces en México también tendríamos una norma de comisionamiento actualizada y en español. Y en México también, al igual que en Estados Unidos, existe un comité CONOCER sobre certificaciones de evaluaciones de la mano de obra. Y tenemos dos estándares de competencia laboral: el 586, que es para la instalación en sistemas fotovoltaicos, y otro, la 1181, que es para los supervisores de instalaciones. Entonces, con eso tendremos una norma de comisionamiento. Y por otro lado tenemos, además de la norma de instalación, tenemos una norma para la mano de obra calificada para hacer las instalaciones. Y tenemos también que tomar en cuenta que la seguridad es primero y antes que nada. Tenemos que, para implementar nuestro sistema de comisionamiento, tener un programa de seguridad eléctrica que cubra la inspección de instalaciones eléctricas, las condiciones del mantenimiento del equipo, que haya principios y una autodisciplina de conciencia de que manejar equipos eléctricos siempre y todo el tiempo son un riesgo, los controles que debemos de tener, los procedimientos, estar conscientes del tamaño del riesgo que tenemos, planear el trabajo y cualquier incidente que se tenga. Y también el programa de Loto. Loto es un programa de candados no sé, allá en Colombia, en Sudamérica, cómo le llaman, pero es una especie, no es una especie, es un seguro que se pone a un dispositivo de desconexión eléctrica, en la posición desconectado, un candado, y únicamente quien puso el candado tiene la llave. Y ya hasta que terminó de trabajar en un aparato de aire acondicionado, un sistema fotovoltaico, entonces ya quita la llave y ya se puede activar. Y además un programa de auditorías en los sistemas eléctricos. Bien, ahora vamos a ver en detalle qué es lo que contiene esta norma IEC 62446, porque este es el detalle fino de cómo podemos hacer nuestro comisionamiento. Aquí está, la primera parte es información general, y la parte específica donde ya vamos a empezar a verificar y a medir es en la parte 5, que ya habla de inspecciones, la parte de los sistemas de corriente directa, las protecciones en corriente directa, los efectos de falla por aislamiento de corriente directa, las protecciones que debe haber por sobretensión o sobrevoltaje, como llaman algunos, las consideraciones de puesta a tierra en corriente directa, la protección de efectos de descargas atmosféricas o sobretensiones en la parte de corriente directa. Luego continuamos con la sección de corriente directa sobre la selección y el montaje de los equipos eléctricos, y luego nos cambiamos a los temas de corriente alterna, sobre todo en la parte que deben de estar etiquetados, las etiquetas de advertencia, qué no tocar, qué sí te puede tocar, los regímenes de ensayos adicionales, los regímenes de prueba para los sistemas de electrónica a nivel de módulo, y los regímenes de prueba. Tenemos la categoría 1 y la categoría 2. Entonces, la categoría 1 son los procedimientos de prueba sobre
la continuidad de los conductores, las pruebas de polaridad, las pruebas en las cajas combinadoras, las pruebas en las cadenas de los sistemas fotovoltaicos, y continuamos con la medición de corriente en el sistema fotovoltaico, en la cadena o en el el ensayo de cortocircuito, en la misma cadena fotovoltaica, el ensayo de funcionalidad, luego en la resistencia de aislamiento en la cadena o en el string, como le quieran llamar, luego el ensayo de resistencia de aislamiento, cuáles son los métodos de ensayo y el procedimiento de ensayo para el campo fotovoltaico. Luego nos cambiamos a los ensayos en categoría 2. Aquí tenemos que checar la curva corriente-tensión. Aquí ya le llamamos cadena, pero es lo mismo que cadena, como le quieran llamar. Las mediciones de la tensión del circuito abierto, las mediciones del corriente de circuito corto en la curva, luego las particulares de esa curva para ver el rendimiento, y en esa misma curva cómo podemos identificar problemas. Y en la última parte también cómo efectuar los procedimientos de inspección utilizando la cámara infrarroja y los procedimientos de ensayo con la cámara infrarroja, y cómo interpretamos esos ensayos. Luego hay otros ensayos adicionales, porque tenemos que checar la tensión de tierra, tenemos que checar los diodos de bloqueo que vienen en cada módulo, los ensayos de resistencia de aislamiento en húmedo y procedimientos de ensayos de aislamiento en húmedo, evaluación del sombreado, y luego tenemos que hacer informes de verificación, una verificación inicial, una verificación periódica, y por último, generar un informe, interpretación de las curvas, y luego tenemos varios anexos de los escalones de corte en una curva, cómo identificar la curva, lo vamos a ver más adelante, y tenemos también lo que decía al principio, un ejemplo de un diagrama de la trayectoria solar, las zonas de la curva, modificaciones al régimen, y por último los valores mínimos para resistencia de aislamiento, los generadores hasta 10. Hasta ahí es lo que dice la norma. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro proceso de comisionamiento? Ya tenemos las reglas. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. El orden de las pruebas, tenemos que tomarlo en cuenta. Primero, probar los circuitos de corriente alterna, según lo manda la 6364, las pruebas de continuidad, las pruebas de polaridad, las pruebas de corriente de circuito abierto, de cortocircuito, pruebas funcionales, la resistencia de aislamiento, y también tenemos que hacer algunas evaluaciones antes de energizarlo, que le llamamos, o algunos le llaman el precomisionamiento, que son actividades que se consideran como ensayos estáticos e inspecciones visuales con ausencia de energía, con objetos de garantizar que las instalaciones y los sistemas fueron diseñados conforme a los documentos de ingeniería. Por eso es que el personal debe saber interpretar los diagramas y los símbolos de ingeniería para checar que son de acuerdo, y si el montaje del equipo es correcto, si estamos utilizando instrumentos que están calibrados, los registros de las pruebas de los lazos de control, el registro de calibración de los medidores, de los transformadores de corriente, de los transformadores de potencial, y el registro de los equipos eléctricos. Todos los equipos de medición deben estar verificados, y se deben verificar, pues depende también de cada país, cada año, cada 2 años, y tenemos que tener una evidencia de que fueron certificados. Y aquí es donde también entran nuestros amigos de las compañías aseguradoras, porque las compañías aseguradoras también tienen sus listas de verificación, y este es un ejemplo de ellas. Esta es ellos le llaman una verificación en frío, es de una compañía de seguros. Dice, todo el trabajo de la instalación está completo,
las componentes instalados coinciden con los materiales especificados, se instalan de acuerdo con las especificaciones, los circuitos están completos, seguros y protegidos, todas las piezas metálicas que no transportan corriente están unidas y puestas a tierra, todos están montados en forma segura, todas las etiquetas de advertencia están fijas y son adecuadas para resistir la intemperie. Las penetraciones de los circuitos al edificio son herméticas, no vamos a dejar ahí coladeras, y están debidamente soportados todos los cables. Y luego todavía continúa. Aquí todos los cables están soportados y que se flexionen cuando se exponen al viento. Los cables están soportados para evitar el contacto con el techo. No se vale que los cables estén bailando como si fuera un columpio y que estén rastrando o raspándose en los techos. Todo el cableado está protegido contra bordes afilados o pellizcos. Todo el cableado está dentro de canalizaciones. Se ha medido la tensión de circuito abierto en cada hilera. Se ha medido y registrado la corriente de cortocircuito en cada hilera. Se ha aprobado y registrado el aislamiento en cada circuito. Entonces, todo eso es lo que nos pide una compañía de seguros. Ahí les pongo más abajo, es el nombre de una ciudad de Suiza, pero también es el nombre de una compañía de seguros. Entonces, cada compañía de seguros tiene también sus formas de verificar los sistemas fotovoltaicos. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a medir? Pues necesitamos saber qué equipos vamos a utilizar. Vamos a utilizar instrumentos, vamos a estar brújula, vamos a estar cintas de medir, vamos a necesitar cámara termográfica, y también dentro de los instrumentos hay un instrumento adecuado para cada sistema. Para probar los diodos de bloqueo, aquí me estoy refiriendo a un catálogo de un fabricante de sistemas, donde están todos los instrumentos para pruebas de diodos de bloqueo. Las pruebas de resistencia de aislamiento son otros. Para verificar la tensión nosotros, para verificar la corriente es otros, para verificar la corriente cuando hay más corriente es estos. Estos pueden servir, qué sé yo, hasta 100 amperes, pero para 200 y 400 amperes necesitamos otro aparato. Luego también, pensando en la seguridad, nos dicen que todos los instrumentos deben tener una protección con transitorios. Y aquí está un ejemplo de un medidor, las puntas de un medidor que tiene aquí su protección con transitorios, y todos los equipos de medición tienen una categoría 1, 2, 3, 4, hasta 5, según la tensión con la que van a trabajar. Entonces, nos recomiendan que no utilicemos instrumentos que no tienen protección contra transitorios, y si tienen protección contra transitorios, sí es más satisfactorio. Luego, y aquí empezamos cómo vamos a medir la continuidad de los conductores de puesta a tierra y los puentes de unión, como nos indica el sección 6.1 de la 72446. Dice, esto es muy importante porque todos los conductores de protección y de unión, o puentes de unión que le llaman, de corriente directa, como son los marcos de los módulos fotovoltaicos, debe haber una continuidad hasta donde está la tierra principal de la edificación. Vamos a continuar. Otra medición que tenemos que hacer es la prueba de polaridad, y ahí utilizamos otro equipo. Y también vamos a tener que medir la prueba de tensión de circuito abierto, y aquí, por ejemplo, tenemos que medir la tensión que nos van a dar estos 8 módulos, y por decir algo, 7, más o menos 40 y tantos volts cada uno, están montados en serie. En total nos deben de dar 297 volts. Y para hacer esto necesitamos también tomar en cuenta la irradiancia, o sea, porque la tensión depende de la temperatura y la corriente depende de la irradiancia. Entonces tenemos que medir paralelamente la irradiancia con un sensor de irradiancia, y por otro lado también medir la temperatura, pero no nomás la temperatura ambiente, sino la temperatura en la parte de abajo del inversor, que es la que importa.
porque arriba podemos tener, por decir algo, 40 grados y en la parte inferior podemos tener hasta 20 grados más. O sea, podemos tener en la parte donde le está pegando el sol directamente 40 grados, pero abajo vamos a poner 60. Entonces, por eso es que hay que tener dos sensores, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Luego, tenemos también que medir la temperatura, porque como les decía, es muy importante tener presente que cuando tenemos una baja temperatura, aumenta la tensión. Cuando tenemos alta temperatura, baja la tensión. La tensión estándar que viene en la placa de los módulos está tomada a la base de 25 grados. Entonces, cualquier temperatura que tengamos arriba o abajo de los 25 grados va a ser que si tenemos 50 grados, vamos a tener menos tensión o menos voltaje. Y si tenemos menor temperatura, vamos a tener mayor tensión. O sea, que los módulos entre más fríos trabajen y de preferencia si están abajo de 25 grados, vamos a tener mayor productividad. Y eso, por otro lado, también tenemos, como nos manda la norma, interpretar la curva corriente-tensión. Esta curva corriente-tensión, por un lado tenemos corriente, por otro lado tenemos tensión. La corriente, esta es la corriente depende de la irradiancia y la tensión va a depender de la temperatura. Esta curva en rojo es la ideal, pero ¿qué pasa si tenemos una curva como dice el número 1? Ya empezamos a tener escalones. Esto querrá decir que tenemos algunos problemas de sombreado, por eso sombras, basura, excremento de aves, hojas de los árboles, nos pueden causar esta curva. El 2, corriente baja, quiere decir que hay un nublado, se bajó la irradiancia. El 3, la tensión baja, quiere decir que subió la temperatura. La curvatura 4 está bajando la productividad. Luego el 5, las pendientes menos pronunciadas. Señal también de que podríamos tener, qué sé yo, alguna conexión floja o algo anormal. Entonces tenemos que revisar nuestro sistema, pero el punto de partida ya es esta curva. Entonces, para atacar esta curva, necesitamos un trazador de curvas fotovoltaicas, que es un aparato muy especial que se utiliza únicamente para esto. Y también tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos nuestras mediciones de advertir que estamos trabajando, advertir que tenemos un conocimiento en proceso y, por ejemplo, aquí este señor está midiendo la prueba de aislamiento. Entonces, como se va a inyectar tensión al sistema, es muy importante que esté advertido todo el mundo de que estamos trabajando en mediciones. Luego, para la resistencia de aislamiento, tenemos que usar tensiones de prueba que podían ser desde 250 hasta 1500 volts, dependiendo de la tensión nominal del sistema. Si la tensión nominal del sistema anda aquí entre 500 y 1000, pues vamos a tener que inyectar 1000 volts, y por eso es que hay que advertirles a todos los gente que pudiera estar ahí cerca que tengan cuidado porque estamos trabajando en eso. Luego, también para la prueba de resistencia de aislamiento, los circuitos deben estar aislados uno de otro. Los polos positivo y negativo del arreglo conectados y unidos. La prueba se repite con los circuitos de la fuente individuales y luego los circuitos de falla van a mostrar una significativa caída de resistencia. Y todo esto nos sirve para evaluar también. Se puede hacer una prueba de aislamiento en húmedo, puede ser utilizada, aunque esto pues, normalmente se hace también a nivel laboratorio. Y para las pruebas de medición con termografía,
no únicamente tenemos que detectar dónde tenemos puntos calientes, sino también tenemos que detectar cuál es la irradiancia, qué tanta irradiancia, qué tanta impacto o no tenemos de nubes. También la velocidad del viento, mayor viento y más ventilación, y también cómo está el recubrimiento. Y para hacer una inspección ligera, pues podemos no tomar en cuenta esto, pero si queremos hacer una inspección completa, sí necesitamos tomar en cuenta todos estos detalles, y entonces en vez de tener una medición simplificada, tenemos una medición detallada. Y precisamente estamos hablando de calor y de problemas que podemos tener. No sé si alguno de ustedes ha estado cerca de una instalación fotovoltaica, pero entre módulo y módulo se utilizan estos conectores, comercialmente los conocen como MBC4, y estas piececitas metálicas que están aquí van unidas a un cable, y ese cable que está unido aquí se usa unas pillas especiales que oprimen estas lengüetas con el cable y luego van adentro para que puedan hacer contacto. Pero esta pieza tan pequeña es la que más grandes problemas nos causan. ¿Y por qué? Porque muchas veces esta pieza hembra es de una marca o de un modelo y estas piezas de otro modelo. Entonces deben ser las mismas marcas y los mismos modelos para que las piezas y el contacto sea adecuado, y además ensamblarse con la herramienta adecuado. Y existe una norma UL 1699 que esas nos detectan a través de los inversores cuando hay una falla por arco, pero nos dice cuándo hay una falla por arco, pero no nos dice en dónde. Entonces, una existencia de falla por arco, en teoría, es fácil detectar, pero es muy difícil localizarla. Y entonces la termografía infrarroja es la que nos ayuda a localizar dónde hay un punto caliente. Y estas no son pláticas mías, sino son experiencias de instituto, el TV, de certificaciones, donde las las evaluaciones que han hecho de dónde se presenta el mayor número de fallas en los sistemas fotovoltaicos, desgraciadamente tenemos que aquí, una de ellas es porque hay un conector que no está debidamente protegido. Luego, porque hay un conector que no fue conectado adecuadamente, no se presionó adecuadamente, no usaron las herramientas adecuadas. Y la que mayor problemas causa es cuando son diferentes tipos de conectores. Entonces, todo eso nos lleva a que el conector es el punto débil de los módulos fotovoltaicos, digo, de los sistemas fotovoltaicos. Y por eso es que algunas gentes pues entran en pánico cuando tienen que montar módulos fotovoltaicos. Y sobre todo, ya para algunos esto representa un dolor de cabeza, pero la tecnología ya desarrolló, y últimamente ya algunos módulos tienen este nuevo tipo de conector que ya no utiliza pinzas. Únicamente al conductor hay que quitar el aislamiento aquí en la punta del conector de la parte de plástico. Viene marcado la parte que hay que cortar del aislamiento y se inserta, y a la hora que se inserta, se destraba este gatillo, pero este gatillo sirve para presionar el conductor. Esta ya es la parte conductora, que se hace contacto, pero además lo traba para que no se salga. Entonces, con esto se logra evitar el problema que hay uno le dicen el ponchado, y utilizar las herramientas adecuadas. Y sobre todo, pues hay millones y millones de módulos instalados. Para los fabricantes de módulos, esto les ayuda mucho para que tengan unos conectores más seguros y confiables. Entonces, y además, estos conectores son
compatibles con los conectores que tienen ponchado. Entonces, normalmente estos van a venir en los módulos o en algunas cajas de conexión que tienen conexión para módulo. Entonces, ahí ya entró la tecnología y ya nos está ayudando. Ahora también hay otra tecnología nueva que nos puede ayudar para hacer la inspección con drones, y esta tecnología nos ayuda a ubicar en dónde se tomaron las fotografías, dónde están localizados. Debe considerarse también, hay que tener mucho cuidado, la velocidad de desplazamiento que tiene el dron, la velocidad del aire, los sensores que tiene. Entonces, pero esto se utiliza para inspecciones generales y rápidas de un parque fotovoltaico, y luego ya usando imágenes como referencia para después detallar con fotografías una parte más detallada. Pero las tecnologías siguen avanzando y ya tenemos equipos de medición que les llaman auditores energéticos integrales, o sea, multifunción, o sea, son equipos que ya son un set de equipos de medición y que tienen para detectores de corriente, detectores de radiancia, detectores de fallas a tierra, detectores de resistencia, detectores de polaridad. Y aquí voy a hablar de esta marca, es de Polonia, pero existen otras marcas similares, como son Wager, HT de Inglaterra, Flug de Alemania. Estos equipos tienen una grandísima ventaja, que de acuerdo con IEC están hechas y son diseñados para probar las instalaciones fotovoltaicas realizadas en conjunto con las pruebas que nos manda para corriente directa y corriente alterna, de acuerdo con, aquí dice la N62446, pero ya mencioné que esa EN62446 es igual a la IEC 62446. Y muy importante, al medir los parámetros de instalación fotovoltaica, el instrumento los compara automáticamente las condiciones de referencia de las condiciones estándar de calibración. Es decir, cuando ustedes hacen una medición de corriente o de tensión, inmediatamente la compara con las mediciones nominales que debe de tener y le dice está alta, está baja, y ya les guarda esa referencia. Entonces, a la hora de hacer la medición, ustedes ya saben con toda certeza si está correcto o no. Pero luego además tiene un software, Soner Report Plus, que permite crear un reinforme de pruebas de la instalación fotovoltaica con resultados de medición guardados en una memoria y que obviamente son útiles para el reporte de comisionamiento. Y estos juegos de equipo nos ayudan a detectar la continuidad de las emisiones protectadas y que sean hipopotenciales, o sea, todo lo que está puesto a tierra, la resistencia a tierra, la resistencia de aislamiento, la tensión de los circuitos, la corriente de los circuitos, corrientes de trabajo y potencia, tanto en corriente como interna, y la eficiencia del motor. Ahora tenemos algunos estándares que están desarrollándose para el comisionamiento de algo que todos ustedes se enteraron que el 28 de abril ocurrió un apagón en España y todo el mundo se pregunta ¿por qué? Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que España tiene una alta concentración de sistemas fotovoltaicos. En ese momento había cerca de tantito más del 60% de energía fotovoltaica a través de parques solares y a través de sistemas fotovoltaicos en los techos, pero esos son intermitentes. Entonces, no había una inercia de respaldo. Y esa ya existen inversores inteligentes, inversores que le llaman inversores formadores de red. Entonces, si hubiera habido inversores formadores de red, se hubiera evitado ese efecto en dominó de que unas cuantas instalaciones fotovoltaicas fallaron porque desconectaron al mismo tiempo y esas ocasionaron que se cayeran otras y otras hasta que España se quedó sin luz. Entonces, eso se llaman
inversores formadores de red y están basados en normas IEC 1547 y 1547 y UL 1741, y son normas ya que les llaman para inversores inteligentes, pero esta empresa, SunSpec, es una entidad que se formó en Estados Unidos con fabricantes, instaladores, fabricantes de equipo fotovoltaico, instaladores, y se han preocupado por desarrollar un estándar de comunicación entre normas, pero también ya desarrollaron una norma para verificar el cumplimiento con esta norma 547, detectar los puntos y los modelos que son obligatorios, y si están cumpliendo con las normas. Todo esto es nuevo y muy pronto está disponible, y se dice que son para verificar inversores formadores de red, y la teoría dice que si en España ya hubiera habido inversores formadores de red, no se hubieran desconectado del sistema. Pues bien, hasta aquí tenemos lo que se refiere a los temas fotovoltaicos, pero tenemos otro elemento que hoy en día cada vez tenemos más, que es los sistemas fotovoltaicos con respaldo de baterías, y los comisionamiento de los BESS. Los BESS son iniciales, son de sistemas de almacenamiento eléctrico en base a baterías. Entonces, hasta la fecha que conocemos no existen normas específicas para el comisionamiento, pero sí existen normas de seguridad de UL, de NFPA, de IEC, y aquí cada fabricante emite sus lineamientos para comisionamiento. Las normas que tenemos conocimiento que existen para los sistemas de almacenaje es el artículo 706 del Código Eléctrico, una norma NFPA 785, que es para sistemas de almacenaje estacionarios, una UL 9540, los requerimientos de seguridad para los sistemas de almacenaje y las formas seguras de instalarlos. El 9540A son métodos de prueba para la evaluación de la propagación térmica en los sistemas de almacenamiento. Luego existe una UL 1973, que es baterías en instalaciones estacionarias, por ejemplo, las que están fábricas. Y existe también una IEC 62619, que también es para aplicaciones estacionarias. Entonces, la UL 1973 y la 6219 son muy similares, lo más que una se utiliza a nivel internacional y la IEC a nivel internacional y la UL a nivel Norteamérica. Y por último, existe también una UL 1642, es una norma de seguridad para baterías de litio-ion. Y por último, aquí está el detalle, la 855, les decía que es para sistemas de almacenaje estacionario, es para los requisitos y explicaciones sobre las estrategias para la seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía, y aplica toda tecnología de almacenamiento para diversas tecnologías, y es un recurso valioso para las autoridades componentes, y aplica sistemas de almacenamiento de energía electroquímicas como se marca en el capítulo 9, y específicamente para de iones litio. Y luego existe la 9540, que es un método de prueba para evaluar la propagación de la fuga térmica, pero aquí ya estamos hablando de sistemas de almacenamiento. Entonces ya son cuando tenemos más de una batería, y las distancias que tenemos que poner cuando las montamos pegadas a la red no se puede poner pegadas una con otra, porque la ventilación de los sistemas de almacenamiento es muy crítico. Y tenemos la IEC 1642, los requerimientos de baterías. Estas
son celdas de baterías, son individuales, no son sistemas, son como se prueban, se aplica para diferentes variedades de baterías de litio, ya sea de una celda doble o más conectadas en paralelo, pero aquí no nos habla de sistemas. Y tenemos la OLE 1973. Aquí ya también estas grupo de normas. Hay otro elemento de... sé que por allá en Sudamérica sí están muy preocupados por los el cuidado de del planeta. Y tenemos estas medidas de aseguramiento de cuidado del planeta. Entonces, la ONU dictaminó ya hace más de 5 años una serie de 7 disposiciones que tenemos que cuidar para cuidar el planeta y evitar las contaminaciones. Entonces, tanto UL como IEC ya dictaminaron desde hace 2 o 3 años de que cada norma que se cree indique en qué de los 17 elementos de la ONU están contribuyendo para cuidar la degradación de la atmósfera de nuestro planeta. Y luego, esta es la norma IEC que les mencionaba, que es para sistemas estacionarios, y dice pilas y baterías secundarias que contienen electrolitos alcalinos, ácidos y no alcalinos y no requisitos de seguridad para pilas y baterías secundarias de litio para uso en aplicaciones industriales. Se considera similar a la 1973 de Canadá y Estados Unidos, pero difiere en el enfoque. Y por último, todas estas normas para los fabricantes nos dan la pauta a seguir para la operación, para la locación de fallas, para cómo desensamblar, cómo darle servicio. Y aquí está una palabra que no la habían escuchado, el descomisionamiento. Habíamos hablado de comisionamiento y habíamos hablado de postcomisionamiento, pero así como tenemos que tener cuidado de cómo se comisiona un sistema para echarlo a andar, tenemos que también tener cuidado cómo desmantelamos, cómo ahora sí, cómo le damos sepultura, hablando más drásticamente, a un equipo sin causar daños al. Entonces, este proceso de descomisionamiento lo señala cada uno de los fabricantes. Y aquí está el procedimiento a través de un celular. Ahí está el procedimiento para comisionar un sistema de un fabricante de baterías y la secuencia de puesta en marcha. Aquí es muy importante, o creo que en la mañana hablaban que en algunos lugares comisionamiento lo traducen como puesta en marcha. La verdad, los dos tienen que ver, ahora sí, con la puesta en marcha, pero la puesta en marcha, digamos, es la última etapa de un comisionamiento, es cuando apretamos el botón de arrancar. Y entonces, sí, aunque todavía no está en el diccionario de la Real Academia la palabra comisionamiento, por la verdad es que sí, yo les recomiendo que utilicen comisionamiento para los comisionamientos y puesta en marcha para la última etapa de los comisionamientos. Y al final, las conclusiones que tendríamos después de todo esto es que las energías renovables y sobre todo la distribuida está creciendo rápidamente a nivel mundial, que el comisionamiento es necesario para seguridad y cumplir con los intereses desde el principio. Y que las normas de construcción para sistemas fotovoltaicos existen en los 5 continentes, pero las normas de comisionamiento no son tantas, pero sí tenemos una de IEC, la 72446, que es a nivel internacional, y tenemos otras equivalentes en Europa, Australia, Estados Unidos, México y Brasil, y
algunas otras partes por allá en Asia, que necesitamos tener mediciones confiables. La medición nos ayuda mucho porque ya nos da certeza en todas las mediciones y nos auxiliamos de la medición infrarroja y los drones. Luego vimos también que la falla por arco y MC pues, son piedras en el camino en los sistemas fotovoltaicos, pero que las nuevas tecnologías ya lo están atacando y desarrollando conectores que no necesitan limpiar. Y por otro lado, que tenemos un nuevo término que es las redes con sistemas de seguimiento sustituidas por las redes que tienen sistemas de formación. O sea, que son un reto creciente, cada día lo tenemos más. Allá, hasta donde sé, por ejemplo, en Costa Rica, que están con una penetración de sistemas fotovoltaicos muy intensamente, ya también por disposición a partir de, creo que un mes, va a ser obligatorio que tengan inversores inteligentes. Entonces, y que el comisionamiento, el sistema de almacenamiento, aunque no hay normas, pues es una necesidad creciente de tenerlos. Y hasta aquí es lo que yo tenía y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan por ahí guardadas o los cuestionamientos. Muchas gracias, ingeniero Esteves. Excelente presentación. Le agradecemos mucho su disponibilidad. Abrimos pues el panel por si alguien tiene alguna pregunta. Reiteramos que a finales de octubre vamos a dictar un curso especializado en sistemas fotovoltaicos, en donde el ingeniero Esteves va a exponer con mayor precisión las pruebas y nosotros la metodología del precomisionamiento. Se va a hacer un examen y calificar a las personas para que tengan un documento de que saben de comisionamiento y pueden aplicar a autoridades de comisionamiento. Todavía no podemos certificar a autoridades de comisionamiento porque no está la norma a nivel internacional, digamos, aunque está la que nos dijo el ingeniero Esteves, que podríamos aplicarlo y sobre esa norma, pues que nos autorizaran certificar. Pero tenemos que hacer una homologación a nivel Latinoamérica del comisionamiento en sistemas fotovoltaicos. Los invitamos a estar pendientes en el chat, coloquemos un form en donde ustedes se pueden inscribir y nosotros les mandamos las fechas precisas, precios y estamos en comunicación para generar la inscripción final, etcétera. Y los Alberto, horarios. mano levantada. Sí, por favor, David Alejandro. Las órdenes. Sí, ¿Me dices tu nombre, buenas por favor? tardes. David Castaño. Muchas gracias. Tenía una consulta y es de que si en sus proyectos o en su experiencia ha tenido como eh, temas de fallas por falta de un comisionamiento adecuado. A ver, ¿no me la repites, por favor? Que si en sus proyectos o en su experiencia ha tenido fallas o ha visualizado fallas por temas de comisionamiento adecuado con respecto a AFAN. Básicamente, pues muchas, sobre todo las que están relacionadas con los conectores MC4. Los conectores MC4, las estadísticas dicen que pues, eh, se presentan en el 50% de los accidentes. O sea, esa parte tan pequeña, sí. Y eso se debe a que, por ejemplo, cuando tú ordenas un lote de módulos, debes de ser muy cuidadoso en indicar en tu especificación que todo el lote de módulos que te surtan deben ser con conectores de la misma marca y modelo, porque hay proveedores de sistemas de módulos que no muy, bueno, tratan las economías de tener producto más barato. Entonces, te pueden meter 2 o 3 marcas diferentes de conectores MC4. Y eso, desgraciadamente, pues hasta que los conectas, tal vez
pero podría ser que una fábrica, la norma no te dice qué materiales debes de usar en los conectores, pero uno puede utilizar, exagerando, en la parte metálica, plateado con plata. Otros pueden estar estañados, otros pueden ser de latón sin estañar, otros pueden ser de otros materiales. Entonces, si el material de un lado no es igual al material del otro lado, se crea ahí un par galvánico que puede en poco tiempo, en mucho tiempo, crear una falla por arco. Y una falla por arco, ese es el otro problema, que las fallas por arco en corriente directa a nivel residencial podemos tener en la azotea 500 y 600 volts de corriente directa. Eso tal vez no les llama mucho la atención, pero sí se han fijado cuando ustedes llevan el automóvil a que le revisen la batería o que le chequen la batería, pues han visto que algunos de los operadores tienen por ahí algunas cicatrices en las manos de que han sufrido fallas por arco, pero están manejando 12 volts. Entonces, ahora 12 volts contra 500 volts es mucho. Entonces, una pequeña falla por arco que haya en una conexión floja, en un conector flojo, que apachuren un conductor, que le pase alguna carretilla o que esté bailando en el suelo, es el mayor problema que hay. Entonces, y el otro problema también, que también se da con mucha frecuencia y que muchas veces en el comisionamiento inicial no se detecta, es las fallas por sombreado parcial. ¿Por qué? Se dan porque no están bien diseñados y muchas veces la hilera de un módulo a determinadas horas, ya sea muy temprano o en la tarde, una hilera sombrea a la otra hilera y con eso se interrumpe la generación, o están cerca de un lugar donde hay árboles que tienen hojas grandes y sobre todo en el otoño, cuando caen muchas hojas, pueden caer los módulos, o las aves en algún lugar tienen que tirar la comida y luego se les ocurre tirarlas en los módulos. Y algo que pues también me llama la atención, sobre todo en los sistemas fotovoltaicos que están cerca de la costa, hay algún tipo de gaviotas. Las gaviotas son muy hábiles para pescar ostras. Entonces, cuando ven que se clavan cerca de la playa, pero dentro del agua, es que sacan ostras. Pero esas ostras ellos no las pueden abrir. Entonces, lo que hacen es las dejan caer sobre las piedras y se abren. Pero han encontrado que si las dejan caer sobre los temas fotovoltaicos, ahora sí que se parten más bonito y les cuesta menos trabajo comerlas. Entonces, por eso es que el comisionamiento pues, se debe programar al inicio, pero luego también se debe programar con tiempo. Entonces, y si no detectamos esas fallas en el comisionamiento, nos van a dar dolores de cabeza más adelante. Y también otro problema que existe es de que no utilizamos instrumentos calibrados. Eh, ¿Por qué? Pues porque contratamos a alguien que nos cobra muy poco, entonces como cobra muy poco, pues no tiene dinero para mandar a calibrar los aparatos. Entonces no tenemos seguridad si están midiendo realmente los valores correctos. Pues son hasta donde conozco de los problemas más graves que se detectan por un comisionamiento incompleto o nulo. Sí, realmente, pues si no hay un comisionamiento, tampoco dejan que suministrar la energía a la red, ¿no? Tiene que haber un aseguramiento, unos documentos en donde se evidencie que las pruebas dieron bien, ¿no? Las pruebas y todo el proceso de tanto de pre-commissioning como commissioning
está documentado y se verifica que es apto para que la energía se pueda transmitir a una red, ¿no? Hay varias normas, digamos, de eso. Aquí hay una pregunta, ingeniero Esteves, de Elkin Javier García Tavera. Dice, me Tiene, gustaría saber si tienen un esquema estructural de la conformación de un sistema de este tipo, de tal forma que sirva de guía para el árbol de activos que deben quedar para el seguimiento financiero y operativo. Sí, aquí entiendo, Elkin, que está hablando de la caracterización de los equipos, o sea, generar un listado de los equipos con sus familias, digamos, detallado para que con ese árbol se pueda empezar a estructurar repuestos y pues mantenimientos, todo, todo lo puesta en marcha, ¿no? De eso ujú. se refiere, ingeniero Esteves, que si hay algún documento en donde haya una disgregación, un documento donde haga un árbol de los equipos y los componentes que tiene cada equipo para pues hacer la caracterización de eso en la gestión de activos. Aquí, si quieres, las normas estas de IEC no son tan detalladas del procedimiento, pero precisamente Alberto estaba diciendo del congreso que se va a tener y ahí a nivel general el proceso de comisionamiento sí nos da todas las pautas a seguir para seguir un comisionamiento adecuado, guardarlo y conservarlo y todos los cuidados que tenemos que hacer en general para el comisionamiento. Entonces, ya ahorita nos mencionó algunas de esas particularidades, pero sí tenemos que juntar las dos cosas. Por eso, al principio, en el primer slide, lo mencionaba, no todos son pruebas más interpretación de las pruebas, equipo adecuado, personal adecuado, memorias adecuadas, procedimientos adecuados y como mencionaste tú, un árbol que nos diga cómo ir siguiendo y yo también ahí les mencioné un procedimiento. Primero hay que probar corriente alterna, luego corriente directa y luego también tenemos lo que nos mandatan las compañías aseguradoras y más adelante creo que en la tarde hay una plática de alguien de una compañía aseguradora que nos dice el impacto del aseguramiento en los sistemas de comisionamiento. Entonces, también las compañías de seguros se preocupan por validar que los equipos hayan sido adecuadamente evaluados y que sean seguros, porque las compañías de seguro lo primero que quieren es que no haya accidentes, porque cada accidente les cuesta. Correcto, sí, gracias, ingeniero Esteves. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, entiendo que iba a participar alguna persona de Exposolar. No sé si está aquí o no se conectó. Es un evento aquí en Bogotá. Exposolar ya han hecho varios eventos en Medellín. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos, en donde vienen expositores aquí en Corferias de Bogotá, del 16, 17 y 18 de octubre. Van a estar concentrados aquí en Bogotá para los que estén interesados y quieran ver equipos de todas partes del mundo, de China, Estados Unidos, de España, obviamente compañías colombianas, mexicanas. Entonces están cordialmente invitados a Exposolar. Si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar con nosotros o directamente con la página de Exposolar. Le reitero el curso que vamos a dictar también aproximadamente en esas fechas, de ya con mayor precisión y mayor, pues en una hora y media, pues no se alcanza a explicar todo el proceso de comisionamiento, en donde pues podrán o podríamos hacer talleres pues de cosas muy precisas y experiencias que hemos tenido. No sé, ingenieros, eso, si alguien quiere hablar el tema, Libardo, quedamos No, así ya no, Alberto.
En el chat aparece el formulario de asistencia, les recomendamos para poderles enviar información y además también el formulario de inscripción a estamos pendientes, ingeniero Esteves, mil gracias por su participación. Obviamente tuvimos unos pequeños inconvenientes al comienzo, pero esa es la tecnología Bueno, y es admirable que hace unos años no teníamos que estar viajando de lado a lado para poder tener una charla como la que hemos tenido tan especial de hoy y de todas se presentaban inconvenientes tipo, bien, de todos pero más modos, costosos. Aquí ya con la tecnología. ahí están marcando mi correo a Esteves A por cualquier información adicional que quisieran más adelante. Ahí estamos a sus órdenes. Sí, Pues, bien, gracias, pues ingeniero muchas Esteves. gracias, Claro que sí. Alfredo, por tu invitación, para poder compartir sus experiencias y ojalá sean útiles y sobre todo el comisionamiento es indispensable y nomás una experiencia que tal vez muchos de ustedes han tenido es cuando compramos un automóvil, siempre, aunque no nos digan la palabra comisionamiento, el automóvil está fabricado en China, en Estados Unidos, en Corea, en Colombia, en algún lado, pero como sale de la fábrica, nunca nos los entrega el distribuidor. Siempre el distribuidor lo pasa a su taller y hace un labor ahora sí, que aunque no lo digan comisionamiento, ellos le llaman acondicionamiento. La verdad es un condicionamiento. Es donde ellos revisan que todos los aparatos funcionen, que el radio funcione, que no venga una llanta ponchada, o sea, 20,000 cosas, y ya cuando nos entregan, cuando nos dan las llaves, es porque está listo para terminar, o sea, ya terminaron un comisionamiento. Entonces, así de importante es esto, y pues yo no recibiría un auto como sale de la fábrica, porque en el camino, en el barco, en el avión, en lo que llega, puede sufrir un accidente. Bien, pues a sus órdenes y Gra- no olviden el Gracias, comisionamiento. ingeniero Esteves. Sí, estamos haciendo para que en nuestros países se haga esto, no nos quedemos con la fábrica, sino todas las pruebas funcionales previas que van a dar una imagen de nosotros, los latinos, que hacemos las cosas bien. No las ingenierías son ciencias exactas y no podemos decir que más o menos que ahí le dejo y cualquier cosita me llama o tener un presupuesto para las reparaciones posteriores que nos ocasionan mala imagen, costos y problemas, accidentes, incidentes graves, retrasos, etcétera. Entonces, que sepamos cómo hacen en otros países para que esos automóviles y esos equipos lleguen bien a nuestras manos y sepamos que los conectamos y lo prendemos como un televisor nuevo y todo funciona perfecto. No que cualquier cosita me llama. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Ay, Yo los invito y mañana más a que las 9 de nada, la mañana. ¿Sí? bueno, y perdóname, mil disculpas por el inicio, pero No, es que no, no es tranquilo. por presumirlo, estaba estrenando computadora, pero le hizo falta un comisionamiento a la computadora. Sí, sí, no se preocupe, Bueno, ingeniero, estamos se lució en la presentación, entonces de todo gracias. lo demás. Eh, Mañana a las 9 de la mañana los invitamos a una conferencia de la gestión del aseguramiento técnico y comisionamiento para garantizar entregas oportunas y costos efectivos en los proyectos de la empresa Acueducto de Bogotá, que está muy latente a aplicar comisionamiento y donde está muy enterados y tratando de hacer esfuerzos para generar el comisionamiento y tener una norma, un manual de Ya está comisionamiento. acabando. A las 10 de la mañana, un experto en aseguradoras nos va a hablar de por qué en otros países las compañías de seguros exigen el comisionamiento y cómo se reducen los precios de las pólizas de los seguros. Están cordialmente invitados. Y a las 2 de la tarde vamos a hablar de edificios, de edificaciones, todo el proceso que exige la certificación LEED, que rebaja impuestos, IVAs, que eso es bastante dinero, y la certificación CASA, que es un
sistema de certificación colombiana en edificaciones. Los invitamos entonces, por favor, que nos acompañen. Es un esfuerzo que estamos haciendo estos 2 días para promocionar el comisionamiento. También los invitamos a pertenecer a la asociación de nosotros, al Consejo de Comisionamiento. Entren por favor a la página www.comisionamiento.org y ahí hay una pestaña de Vincúlate. Muchas gracias a todos y les deseo buena tarde. Mañana nos vemos 9 de la mañana. Gracias, ingeniero Esteves. Muy amable. Saludos allá a México. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.